llegamos a primera angostura para cruzar el estrecho de Magallanes. Esta es la parte más angosta del estrecho de Magallanes y vamos a cruzar desde Punta Delgada hasta Bahía Azul para luego llegar a la provincia de Tierra del Fuego. Después de recorrer gran parte de la Patagonia Argentina y visitado algunas localidades de Chile, estábamos cada vez más cerca de llegar a Ushuaia, el fin del mundo, un lugar tan importante para este proyecto de conectar Ushuaia con Alaska. Llegamos a Argentina de nuevo y Oli se le cayó un diente. Hoy viene el ratón Pérez al motorhome. Y de nuevo en Argentina, en la provincia de Tierra del Fuego, la primera ciudad a la que llegamos fue Río Grande. Estábamos cada vez más cerca de llegar a Ushuaia. Sin embargo, no todo iba a ser tan sencillo. Cuando llegamos a Río Grande tuvimos algunos inconvenientes mecánicos que nos tuvieron parados algunos días en un taller, pero te contamos mucho más sobre qué fue lo que pasó en el episodio 11 de esta primera temporada. Si todavía no lo viste, te compartimos el link acá. Llegamos a Tolwyn, estamos a solo 100 kilómetros de Ushuaia, pero nos vamos a quedar unos días disfrutando de este lugar. Ya salimos rumbo al fin del mundo. Amanecimos en Tolwyn y estamos yendo directamente a una panadería que dicen que tiene las mejores medialunas. Vamos a ver si esto es real. Fuimos a la panadería La Unión de Tolwyn y nos trajimos pancitos de queso. La famosa media Al revés, luna. al revés. La famosa media luna que nos dijeron. Todavía no la probamos. Todo el mundo te dice que venís a Tolwyn y tenés que probar las medialunas, así que allá vamos. ¿Y qué más trajimos? Churros para probar, una berlinesa con dulce de leche y los chicos se eligieron unos macarrones. Luego de disfrutar de cosas tan ricas, continuamos a conocer el lago Fagnano, o también llamado Kami. ¿Sabías que es uno de los lagos más grandes del mundo, con 590 kilómetros cuadrados y una profundidad de más de 200 metros? A simple vista, con el oleaje que tiene, parece un mar. La mayor parte de este lago se encuentra en Argentina, pero una pequeña parte también está en Chile. Didn't think I'd climb so high. Never thought I'd have it all. Floating somewhere in the sky. Seguimos viaje por la Ruta Nacional 3 y nuestra próxima parada, el lago Escondido. Disfrutamos de sus pequeñas playitas, de sumergirnos en el agua a unos 5 grados y de dormir en el lugar por una noche, en plena naturaleza y bajo un cielo estrellado y en total oscuridad y silencio. Funny when I'm looking back. Every single photograph never fails to make me smile. Estamos en el lago Escondido, muy cerquita, cada vez más de llegar al fin del mundo.
continuamos por la Ruta Nacional 3, destino a Ushuaia. Emocionados porque estábamos a aproximadamente 50 kilómetros, pero aún nos quedaba una parada más, el mirador Paso Garibaldi. Garibaldi era un empleado de vialidad descendiente de los Selknam, pueblos originarios de Tierra del Fuego. Su abuela le había contado que los Manekenk, otros pueblos originarios de la isla, utilizaban un paso para cruzar la cordillera. Y así fue que en 1948 comenzó a construirse un primer tramo de la Ruta Nacional 3, pero en 1956 se logró unir con la obra de la zona norte, y fue en ese mismo año que el primer turista cruzó el Paso Garibaldi, un estadounidense que provenía desde Alaska y llegó a Ushuaia. Estamos en el mirador Paso Garibaldi, cada vez más cerca de llegar a Ushuaia. Y ahora sí, últimos kilómetros por la Ruta Nacional 3 para llegar al fin del mundo, a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegamos? ¡Llegamos a Ushuaia! Y nos esperaban nuestros amigos viajeros Sebe y Dee de Brasil con algo rico para merendar. Nos vamos al glaciar Martial. Vamos a buscar la ruta, a ver, de Glaciar Martial, a ver qué onda. La ruta. La ruta. La ruta para llegar. ¿Se entiende o no se entiende? Estamos en el Cerro Martial, vamos a hacer el sendero hasta el glaciar Martial. Son aproximadamente unos 2 kilómetros, allá vamos. En invierno este lugar es un centro de esquí y en verano se puede subir directamente por la misma pista hacia el glaciar Martial. El río Provence. ¿Cómo venimos? Creo que estamos cerquita de llegar. Estamos por lo cerquita. menos a la primera parada. No sé si después vamos a continuar en esto. ¿Afri? ¿Bien? Estamos comiendo aceitunas. Muy bien. ¿Oli? Bien. Ya toca. Mira, niña, pipí. Ya. ¿Ya ves? ¿No? Oh. Tremendo, ¿no? Y
llegamos al glaciar Martial, un poco cansados porque es todo empinado y de subida, Costó un poquito. pero acá estamos, nos vamos a quedar acá jugando un rato con el hielo y después volvemos a bajar. La primera vez que conozco la nieve, lo más cerca de la nieve que estuve, mirá. Oli. Empezamos la bajada. ¿Cómo venimos? Muy bien. Ahora es todo bajada. Estamos descendiendo del glaciar Martial. Subir nos llevó aproximadamente 1 hora 20 y ahora bajar es un poco más sencillo porque es todo bajada. Es un glaciar que ha retrocedido mucho en el último tiempo, inclusive gran parte ha ido desapareciendo. Pero es muy lindo el recorrido cuando se sube por el caminito y también está bueno cuando se llega arriba que hay hielo, entonces ahí se puede hacer culopatín, se puede jugar con la nieve, o sea, con el hielo que hay ahí, se puede hacer angelitos, se pueden hacer muñequitos. Para, mostremos cómo nos quedó el culopatín. Hicieron culopatín los chicos. Entonces está bueno para venir con niños, inclusive había muchas familias con niños, así que fue una experiencia súper linda, es un sendero cortito, así que está buenísimo para venir y conocerlo. Y ahora cuando bajemos nos tenemos que ir a terminar de organizar todo para recibir a Santa. ¿O no, Afri? Ya estamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer de comer y todo? Vamos a hacer de comer y todo, ¿no? Ya vamos. Así que ahí vamos. Oh, que vuelto te amo, que fuero te que estamos felices. Descendiendo el Cerro Martial se tiene una hermosa vista panorámica de la ciudad de Ushuaia y el canal de Beagle. Y al llegar a la base te encontrás con una hermosa casa de té. Después de la montaña, ¿qué pasó después de la montaña? Después de la montaña pasaron cosas. Oli, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Oli? En una casa de té. Llegamos a una casita de té. ¿Qué pasa, Mica? Como el sueño de mi vida. Pero aparte parece a propósito, ¿viste? Como que Sí, entras, abajo de la montaña, la entras casita de té. y decís, no podés irte. Nada más divino. No, divino, divino. Tomando un tecito acá. ¿Cómo hay que hacer, Oli? Ya le puse esto. ¿Las celebras? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Lo abrimos. Bien. Ah, está recaliente. Lo ayudamos. Lo Ahí. ponemos acá adentro. Bien, tapamos. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ahora tenemos que darlo. Tenemos que esperar 2 vueltas de esto para poder tomarlo. Ya levantaron la mesa y seguimos todavía acá. África, Y la que me parece que llegando a África. Bajamos del glaciar Martial y encontramos esta casita de té en la base del cerro divina y nos vinimos a tomar el té, así que ahora nos vamos con la panza llena, cansados de caminar Muy cansado. y a seguir paseando. Estamos en el Museo Marítimo
con compañía, que es el expresidio de Ushuaia, la cárcel más austral del mundo a través de la cual se comenzó a conformar la ciudad de Ushuaia. Vamos a conocerla juntos y les contamos más de esta historia súper interesante. El valor de la entrada es de 36.000 pesos argentinos a diciembre del 2024 y los menores de 12 años no abonan. La entrada te sirve para utilizarla durante 2 días seguidos y todos los días en horarios específicos se realizan visitas guiadas. Con la entrada se accede al Museo Marítimo, al Museo del Presidio, al Museo Antártico y al Museo de Arte Marino. Además, cuenta el lugar con una galería de arte, una réplica del Faro del Fin del Mundo, una muestra sobre pueblos originarios y un shop para llevarte souvenirs temáticos. Todo ubicado en el mismo edificio y distribuido en las diferentes salas del mismo. Ese fue ya el último. Fue El presidio se comienza a construir en 1902 y se finaliza en 1920. Los penados realizaban trabajos remunerados y contaban con educación primaria y un régimen de severa disciplina. Los penados con mejor comportamiento realizaban fuera de la cárcel trabajos para obras públicas o en el bosque, lo que hoy es el Parque Nacional Tierra del Fuego, al que llegaban a través del tren más austral del mundo que ya se los vamos a mostrar. En 1947 el presidio se cerró y se instaló allí la base naval. Es por eso que la mayoría de las salas del edificio no se conservan originales. Sin embargo, el museo conserva el llamado pabellón histórico, que es un ala del edificio que se encuentra completamente original a como era el presidio. Allí se puede notar la diferencia de temperatura y las construcciones originales. En 1997, este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Y ahora vamos a disfrutar de la ciudad de Ushuaia. Te llevamos a conocer la parte más nueva que está creciendo cada vez más.
pero cuando las ciudades crecen, la contracara es esto que vemos acá. Entramos al aeropuerto, resulta que nos encontramos con que nada, tuvimos que entrar obligadamente, así que estamos visitando el aeropuerto. Debemos poder salir. Nos dejamos la casita y nos vamos al otro lado del mundo. Y llegó la hora de conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego. Estamos en el Parque Nacional Tierra del Fuego y llegamos hasta Bahía La Pataya, el final de la Ruta 3. ¿Qué no? Bueno, a ver si desaparece. Ahí está. Vení, mirá. Vení. Así me caigo al agua. Estoy bien. Encima con ese agua púrpura así. Como hace pipí. Capitón. 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 Ah, capitón. 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 Ah, capitón. Ah, capitón. Capitón. Que me estaban picando los mosquitos. Hay mosquitos gigantes. Pero vos decís que son hormigas. No. Son hormigas, ¿no? Nos encontramos con los primeros mosquitos de todo el sur. Tamaño de mosquitos gigante. La primera vez después de cuánto. En un solo lugar, era como que te... No, pero aparte después de mucho tiempo que no nos pica un mosquito. no vemos mosquitos. No, tamaño de mosquito. Gorda, ¿dónde estamos? Estamos en el Parque Nacional Tierra del Fuego y vamos a recorrer la senda de la Laguna Negra. Son solo 500 metros. Estamos de una natural. El modo zen. El modo zen de la...
¿Nos acompañás? ¿Y si corremos como corríamos en el fútbol? ¡Pues si la sabana hay muchísimos peces! Segundo día en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Con tu entrada, si venís a acampar o si tenés un motorhome, podés estar 3 días y 2 noches por el mismo valor llenando tan solo un formulario. Así que hoy estamos haciendo el sendero de la cascada del río Pipo. Estamos yendo, Pipi. A la caca del higo Pipo. Y escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Por qué no nos contás qué es lo que vimos acá? ¿Que está lleno de qué? De caca. ¿De caca? ¿De ¿Y caca qué más? de ¿Por qué? qué? ¿Por qué hay caca? ¿Por qué hay mucha caca? Porque está Porque lleno de hay qué? caballos. Está lleno de caballos por todos lados, sueltos. Sí. Y andan entre nosotros. Vamos a ver si encontramos alguno. Vamos a copa, no. Vamos. Tengo una puntería excelente. ¿Qué pasa, gorda? Oliver me está tirando estos cositos que se pegan. Una batalla. Bueno, resulta que venimos con 2 niños que empezaron a tirarse cositas. Y bueno, mirá lo que tenemos a ver acá. Sáquenmelo. Es como una especie de colín en forma de planta, si ustedes lo pueden observar. Ay, Acá Mica tiene toda la espalda llena. basta, el pelo Mirá, no mirá vale lo que es la más. espalda. Así que bueno, nada. Che, ¿y esto, chicos? Ay, qué lindo. Y llegamos a la cascada Pico. Vamos a verla. Y ahora estamos haciendo el sendero del hito 24, en donde vamos a llegar al límite con Chile. ¿Cómo venís, Pipi? Contanos, a ver, contanos. Bien. Hay algo, ¿no? ¿Te tienes ¡Qué una mierda! Es un pedo. Mira, tu papá te tiraste un pedo. Uy. Ahora ya hice pan.
casi llegando. Esta parte del camino se puso un poquito más difícil. Es una parte de la decisión. Baja. Ay, perdón, yo abajo. Llegamos a Hito 24, un sendero dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, a donde llegamos al límite con Chile. Martín está en Argentina y nosotros En Chile. En Chile. Argentina, Chile. El sendero Hito 24 bordea el lago Roca. Una vez que llegás al lugar vas a encontrar un cartel con el límite de Argentina-Chile. Y si te toca un día tan lindo como el que nos toca a nosotros, hay una playita en la que te podés quedar disfrutando un ratito. Estamos en la estación del tren del fin del mundo. Un poquito antes de llegar al Parque Nacional Tierra del Fuego, doblando a mano derecha se encuentra esta estación, que conserva el tren original a vapor que llevaba a los presos de la cárcel del fin del mundo a trabajar en el bosque. ¿Los presos esto? ¡Mami! ¿Cómo se va? Sí, pero ahora no sé si se irá. Están limpiando. Mirá, ¿ves? Se están limpiando todos los vagones. ¡Mami! ¡Y el otro tren! ¡No! ¿Qué? ¡El otro tren! ¿Qué otro tren? ¡Mira, tiene un pico! Salimos corriendo y dejamos todo. Miren este osito. Ay, no. Y llegamos al final de este episodio, en donde te mostramos los primeros días recorriendo Ushuaia, la tierra del fin del mundo. Pero si te quedaste con ganas de más, te adelantamos que va a haber una segunda parte en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos.